Lo dijo en la primera hora. Me enlazo telemáticamente con Ligia Cobo Ortiz. Ella es magíster en Derecho Bancario y Mercado de Valores, fue intendenta general de bancos y le hemos invitado a Ligia porque queremos asociar el tema de la crisis bancaria con... crisis energética, la crisis energética con la economía de la gente, ¿no? Si hay o no posibilidades de medidas compensatorias cuando estamos en algunos casos, y leía mensajes, Ligia, en la primera parte del espacio, de gente que va a tener 3 horas útiles de energía, 3 horas de trabajo, porque el resto son apagones. Abogada Ligia Cobo, bienvenida, buen día. Muy buenos días, Fabricio Belkis, a toda la audiencia de Primera Plana. Por supuesto, todos los ecuatorianos somos conscientes, Fabricio, lo hemos conversado en diferentes entrevistas, que a cuenta de la pandemia del COVID, ¿sí?, el post-COVID, nunca terminamos de reactivarnos las familias ecuatorianas, los pequeños emprendedores, las jefas de hogar, dentro de la cadena productiva. Y cuando de alguna manera un porcentaje de la población venía reactivándose o pagando créditos que había obtenido antes de la pandemia, tenemos una crisis interna de seguridad que fue, mediante decreto ejecutivo, elevado a una guerra interna, lo cual, por supuesto, complica de manera nacional e internacional. Si sumamos hoy la crisis energética, llevamos 3 pandemias a cuestas, solo en 4 años. 3 pandemias a cuestas en 4 años. Y eso, por supuesto, complica las finanzas familiares, la salud mental de las familias, porque usted, si bien es cierto, hoy en día el gobierno le está anunciando diferentes horarios, diferentes horas de corte de luz, pero no le dice de qué manera va a compensar para que usted pueda no caer en mora, que no caiga su calificación de crédito. Y el ecuatoriano, Fabricio, como siempre lo hemos mencionado, no quiere que le regalen o le digan no pague. El ecuatoriano quiere pagar, pero tiene que tener una salida ordenada. Y eso, por supuesto, se da si es que tuviésemos a todas las autoridades del Frente Económico, comandadas a la cabeza por el presidente de la República, el ministro actual de la Producción y obviamente la ministra encargada del sector de energía, con el Banco Central, con las superintendencias, con las juntas de la política de la regulación, que tenemos por un lado la económica monetaria y por otra la financiera. Pero nada de eso estamos viendo para que nos digan a las familias ecuatorianas, señores, vamos a tener, como fue en la época del COVID, de la pandemia, plazo para que ustedes puedan pagar sus obligaciones. No es que queremos que nos digan que no vamos a pagar, sino un plazo. Empieza a pagar desde enero o establezco un calendario ordenado de porcentajes de pago desde que empezó esta crisis energética. Obviamente usted me va a preguntar, bueno, pero eso traería un sismo en el sector financiero. Recordemos también, ecuatorianos, que en la pandemia los bancos también recibieron plazo para que no saquen de su bolsillo, ¿sí?, y provisionen por el no pago de las deudas. Eso se lo puede realizar porque tiene que haber una armonía en todo el sistema. Fabricio, hoy en día, ¿quién está pagando los aportes patronales en el IES? Le pregunto. Es muy difícil, muy complicado, porque usted no está produciendo como lo hacía antes y, por supuesto, no está vendiendo porque el consumo ha bajado en niveles exponenciales. Ya lo hemos escuchado a muchos analistas económicos serios que han mencionado la situación real del país, y obviamente que el decrecimiento va a ser mayor a las expectativas que ya se tenían. Adicionalmente, el SRI, que es otro ente recaudador, ¿cómo hace el pequeño emprendedor? ¿Cómo hace la pequeña empresa para cumplir, sí, con los pagos de sus impuestos? Insisto, no se dice que existe una exoneración, pero debe existir un plazo, un calendario que permita a todo el país avanzar de manera ordenada.
Esto que nos está señalando Ligia Cobo en esta mañana, digamos, son temas sobre los cuales no se está hablando, Ligia. Bueno, yo no lo he escuchado desde el Ejecutivo anunciar. Tampoco Sí, lo he escuchado, le digo algo, el- perdón que le interrumpa, le digo algo. No le he escuchado a nadie del Ejecutivo, pero tampoco he escuchado que se debata este tema. Es decir, con usted estamos generando corriente de opinión sobre esto, pero tampoco es que se ha debatido esto que viene a ser una consecuencia de las dificultades que tendremos para nuestras actividades cotidianas, que tenemos de hecho, para nuestras actividades cotidianas con los racionamientos. Sí, por supuesto, y es importante que se debata porque, Fabricio, tenemos diciembre. Diciembre hay que pagar décimos, diciembre por su mismo componente de ser un mes que se cierra obviamente el ciclo económico fiscal, ¿sí? Y hasta el momento usted no ha visto de parte del Estado, no hemos visto que exista reactivación económica, ni por el lado de la construcción, ni por el lado de las inversiones. Entonces, ¿de qué manera va a reactivar el sector interno? Estas propuestas que estoy realizando, que la hemos ya desde hace aproximadamente un mes, la hemos venido comentando, ¿cómo usted en este momento, si es que no tiene esa activación de la inversión interna por parte del Estado, porque obviamente un proceso de contratación pública, si usted lo quisiera hacer ahora, ya no lo va a poder igual cerrar y que se empiece a ejecutar en diciembre? ¿Debería el gobierno de manera inmediata reactivar la economía interna a través del sector de mercado de valores? Esto es bolsa de valores y realizar inversión inmediata en pequeñas empresas que están cotizando y están tratando de obtener financiación a través de ese sector. Porque hoy en día usted, si va a pedir obviamente un crédito, se va a complicar evidenciar que lo pueda realizar, que pueda realizar usted los pagos con normalidad. Hemos tenido pronunciamientos, como le decía hace un momento, de economistas, de analistas económicos que señalan que obviamente el crédito está contraído porque usted, el nivel de ventas que necesita para que le apliquen una tasa de interés, no lo va a poder sustentar, Fabricio, hoy en día. Entonces, la cadena productiva y la cadena de pagos será sostenible a mediano y largo plazo cuando terminen los cortes de luz. Eso es lo que le faltó ayer a la ministra decirnos. Nos pidió disculpas, y gracias que nos pida disculpas por la complicación que nos causan en el plano personal y profesional, mencionó. Sí, señores, ¿y cómo pagamos? ¿Cómo llevamos el alimento a nuestros hogares todos los días si no podemos producir, si no hay quien nos compre? ¿Cómo vamos a hacer en el Ecuador? Insisto, las familias no queremos que nos regalen nada, queremos que nos den soluciones, planteamientos existen, pero no vemos a las autoridades. Salida inmediata, como le decía, debería hacerse una fuerte inversión y eso implica que obviamente todas las autoridades del Frente Económico y el Frente Social, Fabricio. No estamos viendo al Frente Social, MIES, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Vivienda. Existen compromisos presidenciales del plan de gobierno que deberían acelerarse en este momento de crisis energética que conlleva a una crisis financiera a los bolsillos de las familias ecuatorianas. ¿Y qué va a implicar, Fabricio, esto? Que sí lo hemos comentado también. Que los ecuatorianos recurran al chulco. Y todos sabemos qué pasa cuando se activa esta actividad ilícita. Claro, mire usted que en algún momento yo presenté acá hace un par de años, un par de entrevistas sobre este tema. Equifax, por ejemplo, que es una de estas empresas que provee información del Buró de Información Crediticia, había hecho un estudio donde se daba cuenta que lo que se paga de interés por el chulco es sobre 1.300% anual, o sea, una locura, una cosa espeluznante. Pero es verdad lo que usted dice, o sea, si no hay estas alternativas, es probable que haya gente que va a elegir el chulco como una alternativa desesperada, Ligia. Fabricio, y el estudio que usted menciona es muy importante porque analiza la problemática ecuatoriana. Lo hizo, me parece que con la Universidad San Francisco. Es un estudio realmente, yo lo he analizado, muy importante. Y nos señala que obviamente después del COVID no estábamos totalmente recuperados. Y no solamente ese estudio.
organismos internacionales también lo han mencionado. Entonces, y también van a subir los niveles de violencia intrafamiliar, Fabricio, porque si usted no puede llevar el alimento, no puede pagar la luz, no puede pagar las pensiones en los colegios, Fabricio, ¿qué va a pasar en diciembre? O sea, el sobreendeudamiento que sabemos que existe, porque eso revela el estudio que usted señala. Entonces el sobreendeudamiento sigue subiendo y Dios no quiera que nos exploten la cara si es que no tomamos medidas que están en manos del Ejecutivo, poder realizarlas junto con todos sus ministros. Ojalá que que el día domingo que el presidente hará anuncios, podamos ver a todo el frente social y económico indicándonos también cuáles serán las reglas de juego para que las familias ecuatorianas podamos sobrellevar esta grave crisis, Fabricio, que estamos realizando. Es importante también que la ciudadanía, Fabricio, conozca que los bancos y las compañías de seguros privadas tienen que realizar inversiones obligatorias y debería modificarse en este momento los porcentajes y el destino de estas inversiones obligatorias que deben realizar para que reactiven la economía a través de invirtiendo en pequeñas empresas, a través del mercado de valores. Entonces, hay medidas que son necesarias, que están a la mano de ejecutarlas y que obviamente depende del gobierno central. Pero si no se aplica una política pública sustentable de manera inmediata, la mora seguirá en aumento. La cadena de pagos podría verse interrumpida y eso, por supuesto, no debería de pasar, más aún en esta tercera pandemia que estamos afrontando todos los ecuatorianos. Y con esto cierro. Mire, por ejemplo, le voy a recapitular un mensaje que recibí en la mañana mientras generaba el comentario de uno de nuestros oyentes, de Mauricio, que me decía: en varios sectores tendremos apenas 3 horas útiles de energía durante el día, porque le cortan de 7 a 2 de la tarde, tendrá luz de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, y a las 5 le vuelven a cortar hasta la medianoche. O sea, en 3 horas, imposible generar actividad productiva. Yo creo que va de la mano con lo que usted está diciendo, Ligia. Por supuesto que va de la mano, es decir, si yo no puedo producir, ¿cómo voy a vender? ¿En qué horario voy a vender? Y por supuesto, Fabricio, el sentir de toda la población es que si no hay luz, no salgo. Me da miedo, porque pienso que me pueden asaltar en el semáforo, pueden entrar en el lugar donde estoy, también asaltar. Entonces, hay una combinación de muchos aspectos negativos que influyen en que la sociedad obviamente quiera seguir una vida normal, porque obviamente tampoco tiene un recurso para usted poder consumir. Entonces toda la cadena se ve afectada y eso es lo que se debe de cuidar de manera inmediata con medidas compensatorias que las puede el gobierno implementar, obviamente de manera integral, porque no es que solo se afecta a un sector o se beneficia a otro, es de manera integral en beneficio de las familias ecuatorianas. Muy bien, Ligia Cobo Ortiz, gracias por el tiempo, por estas recomendaciones y por poner en el tapete de la discusión algo de lo que hay que hablar y que seguramente, porque estamos más pendientes en este momento de que no tenemos luz, poco o nada se habla, que es la afectación a la economía familiar, a la economía diaria, con lo que nos está señalando. Ligia, un abrazo. Gracias, Fabricio, y a toda la audiencia. Gracias al especialista en temas de finanzas, Ligia Cobo Ortiz, hablando aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.